Juan, muy buenos días y queremos pedirles las disculpas. Efectivamente tuvimos una caída del internet, pero bueno, estamos continuando de nuevo con en nuestro Facebook Live del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, efectivamente con la charla de transformación digital de la auditoría interna. Nuestra primera charla, don Ricardo Araya y don Carlos Villalobos nos acompaña en esta actividad. A ver, don Carlos, ¿estás por ahí? Sí, correcto. Aquí estamos. Excelente, excelente. Bueno, parte de, ¿verdad? De que estamos viviendo la nueva normalidad. Adelante, don Carlos, y no se preocupe, creo que vamos a tener que extendernos unos minutos, así que tranquilo, continuemos con la actividad que teníamos. Gracias. Ok, perfecto, gracias. Voy a enseñarles, por ejemplo, otro caso de robotización. Vamos a ver dónde lo encuentro. Ok, este es el que estábamos viendo del web service. Vamos a ver también otro proceso que logramos automatizar. No sé si lo están viendo en pantalla, que es un reporte de indicadores. No sé si me pueden confirmar si lo están viendo o no. Sí, don Carlos, sí lo estamos viendo. Ok, perfecto. Este es un trabajo que cumple con todos los requisitos para hacer un RPA. Es un informe que por ley se hace todos los meses. Normalmente lo hacía un equipo de trabajo de 3 personas en una semana y media. Este reporte ya se logró desde hace aproximadamente unos 6 meses automatizar. Y es un reporte que va al Comité Corporativo de Auditoría, en donde muestra los resultados. Perdón. Carlos, seguimos viendo el web service financiero, el informe no lo estamos viendo todavía. Oh, ok. ¿Ahora sí lo ven? Listo, ahora sí se ve. Perfecto. Adelante. Entonces, este reporte, digamos, se puede sacar cualquier mes. Aquí lo estoy mostrando en PDF por un tema de que tuvimos que variar algunos datos, ¿verdad? Pero nos permite calcular de forma automática y reportar los indicadores con que son medidos las entidades financieras a través de la metodología de su jefe. Concretamente el acuerdo 2400, donde podemos ver en general que el banco está normal y podemos valorar los indicadores de las 6 áreas con que nos miden, que es el tema de capital, activos, liquidez, rendimientos, manejo y riesgos de mercado. No me voy a detener en esto porque en realidad la idea es ver cómo este proceso se puede automatizar, generar este informe de forma automática, agregar incluso hasta datos de cartera de forma, todo esto es automático, nos muestra el comportamiento de la cartera, por ejemplo, el último año, el tema de la participación por zonas comerciales, en qué actividades es más fuerte la participación del banco, cuál es la categoría de riesgo. Además de eso, nos permite ver los datos de la mora, que es importante en temas de riesgo de crédito. Y no solamente ver el porcentaje de la meta, sino también por qué hubo un comportamiento o una variación de un mes con respecto a otro, ¿verdad? ¿Cuáles son? Aquí a la derecha ustedes pueden estar viendo las operaciones que deterioran ese indicador en el mes. Aquí obviamente, pues por un tema de confidencialidad, les pusimos otros nombres. Y también vemos las operaciones bueno, en este caso son las operaciones que deterioran el indicador y estas son operaciones que mejoraron el indicador, es decir, que salieron de mora legal. El mismo concepto lo aplicamos aquí con el indicador de mora 90 días, con la misma información, la variación entre el mes, cuáles operaciones o deudores
deteriorar en ese indicador y cuáles lo mejoran. Además de eso, nos permite también mostrar una foto de los principales 50 deudores del banco, ¿verdad? Cuánto es su cartera, cuántos son sus indicadores de riesgo, cómo está su categoría de riesgo y la calidad de la cartera A más B. Pero además de eso, también nos permite jalar información del proyecto anterior para poder mostrarle a los directores cómo anda el banco en cuanto a la evolución de la participación de mercado, que es un tema importante en el banco, y cómo estamos de la tendencia con respecto a nuestros principales competidores. Estos son dos ejemplos de lo que es RPA. Ahora les voy a dar otro ejemplo, pero ya lo que es Data Analytics. Quizás mientras don Carlos busca el nuevo, el otro ejemplo, este caso anterior es un caso de automatización full, 100%. O sea, ese informe se hace solo. Ahí la participación del humano nada más es en darle la instrucción al robot para que empiece a generar el análisis. Pero el informe, toda la parte de extracción de datos, la parte de la prosa que ustedes ven en el documento, todo eso se hace totalmente automatizado. Ahí no interviene una persona redactando o cosas por ese estilo. Es parte de la parte de inteligencia que uno le va metiendo al robot para que al final lleguemos a un producto como estos. Adelante, Carlos. Gracias. Un ejemplo de Data Analytics es este que tenemos acá, que, bueno, ¿cuántas veces no nos ha pasado a nosotros dentro de nuestro trabajo como auditoría que nuestros clientes o nuestras partes interesadas en el pasado nos decían, es que ustedes vienen ya cuando ya el muerto ya cayó, ¿verdad? Y nos piden más bien, o nos han pedido oportunidad de llegar antes de que la persona fallezca, digámoslo así. Entonces, desde el año pasado ya hemos venido evolucionando hacia modelos predictivos, ya no tanto descriptivos, sino ir subiendo sobre la curva e ir hacia modelos predictivos. Y ya desarrollamos un primer modelo in-house de un modelo predictivo sobre el segmento de BN vehículos. Aquí lo importante es que se utiliza una metodología de modelo de mejores prácticas, el CRISP-DM. Y lo hicimos sobre este segmento en particular porque de toda la cartera del banco no tiene un score de originación. Entonces lo que se buscaba era determinar algunos comportamientos que podríamos ver de toda la historia que tenemos de créditos otorgados en este segmento para poder determinar una probabilidad de que lo que se formaliza en un mes, en qué porcentaje se hace de la mejor forma posible o a qué créditos podrían tener o deudores, perdón, algunas características que podría ser que en un plazo de 3 o 4 meses podrían entrar en un deterioro y poder entonces gestionar estas operaciones de una forma anticipada y no ya cuando el cliente haya entrado a un deterioro. Como parte de esta metodología, se basa, digamos, en todo lo que es, bueno, esa fue la definición de la necesidad. Luego tenemos que hacer un estudio y comprensión de los datos. Acá nosotros analizamos alrededor de 64 variables y al final decidimos por las correlaciones del modelo que las variables más importantes eran 6, que tenían una correlación directa con la probabilidad de impago. Entre ellas el riesgo de ocupación, la categoría, ¿cómo se llama? La categoría de salario, el estado civil, el estado, ¿cómo se llama? Se me fue, perdón, el tema de la capacidad de pago. Para estas se hicieron varios clústeres, ¿verdad? Para poder agrupar estas variables. Esto obviamente pues lo hace una persona experta en matemática que tenemos acá en auditoría. Y una vez que muestra las correlaciones más importantes, lo que se hace es que se empieza a trabajar con el modelado. En el tema del modelado,
La idea o las mejores prácticas lo que dice es que hay que utilizar varios modelos para poder escoger aquel que tenga una curva o el factor R sea el más cercano a uno, que pueda explicar mejor en conjunto todas las variables. Pero acá, por ejemplo, para esto en su momento se utilizó modelos como K-vecinos, árboles de decisión, bosques aleatorios, redes neuronales, potenciación y un modelo de valles que fue al final el que se escoge. El modelo obviamente trabaja sobre 16.500 créditos que fueron los que se analizaron a través de todo este esquema, y de ellos se lograron identificar 283 malos pagadores. Esa identificación de malos pagadores es lo que nos ayuda a poder determinar las variables que podrían explicar en un futuro cuál cliente podría entrar en esa categoría y poder más bien gestionar de forma oportuna para que no se llegue a materializar ese riesgo. ¿En qué estado está este modelo? Bueno, este modelo ya está en despliegue, ya está puesto en marcha, tiene 6 meses. Lo que estamos haciendo en estos momentos es que el modelo lo tenemos a prueba, es decir, cada mes se corre, vemos cuáles son los créditos que podrían o los deudores que podrían deteriorarse, y la idea es hacer el backtesting, digámoslo así, para poder determinar si en la práctica esos créditos realmente se llegan a caer. Si no, hay que hacer algún ajuste al modelo. Obviamente sí estamos considerando algunos factores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en estas zonas corridas del mes de julio, el modelo de 93 formalizaciones lo que nos está diciendo es que de esos 93 ninguno tiene una probabilidad de llegar a ser un mal pagador, pero lo que el modelo estamos calibrándolo ahora es porque cuando se diseñó no estábamos en una época de pandemia, ¿verdad? Y ese tema de pandemia pues no está dentro de las consideraciones o el comportamiento, ¿cómo se llama? De las variables que originalmente estábamos analizando. Un ejemplo también de inteligencia artificial es el proyecto de minería de texto. Acá lo que hicimos fue probar una prueba de concepto para ver cómo podíamos sacar datos estructurados de datos que no lo están. Entonces, imaginemos un documento Word o un PDF de 16 páginas con las actas en este caso, del Comité Institucional de Créditos Especiales, que es una comisión que ve los créditos más importantes del banco y que tienen algún problema temporal de liquidez. Entonces, en esta comisión se analiza ese crédito para poder darles una solución a los deudores para que puedan solventar temporalmente ese problema. Pero para efectos de nosotros, de leer esas actas nos consumía mucho tiempo, y más si teníamos que procesar datos. Entonces, en este caso práctico, a través de una herramienta cognitiva, por ejemplo, logramos, esto es una visualización, pero lo importante es la data que está ahí atrás, revisar 86 actas que nos dice exactamente cuántas empresas o cuántas personas han participado de esa aprobación. Logramos hacer marcadores de tal manera que podemos cuantificar de esas 70 más 64 operaciones, cuánto es lo que se ha readecuado o reestructurado a nivel del banco, cuánto es el monto más alto de lo que se ha tramitado y el promedio. Pero además de eso, nos permite entrar aquí a una descripción de la empresa que solicita y a una descripción del problema, que también eso se llega a tabular ya en una base de datos como para poder hacer análisis cruzados por actividad, por empresa, para ver si las mismas empresas de un mismo sector tienen el mismo problema o no. Aquí igual hicimos, esto es un ejemplo, ¿verdad? Porque aquí aparecería el nombre de la empresa, vendría todo el detalle de la garantía, la resolución del acta, por cuánto es lo que se pone, y aquí a manera de ejemplo hicimos una lluvia, digamos, una nube de ideas de las principales palabras que se repiten, digamos, a la hora de hacer el análisis del tema. Y obviamente, pues la palabra mayor tiene que ver con el tema de problemas por la esencia de la comisión, ¿verdad? Lo que les explicaba antes, de que en este caso, ¿cómo se llama? La comisión lo que es son
operaciones que tienen algún inconveniente temporal de pago. Entonces, esto lo que nos permite incluso llevar estadísticas para saber cuántos son los montos de los diferentes personas. Lo importante es ver que todo esto sale de un documento PDF o un documento Word o puede ser de una hoja Excel. Y lo que nos está ayudando mucho este proyecto, o nos ayudó mucho este proyecto, es que hoy estamos con un proyecto mayor para revisar de forma automática a través de un RPA y que tenga elementos de inteligencia artificial para analizar un expediente de crédito, ¿verdad? Y poder determinar aquellas operaciones que tengan algún análisis inusual dentro de toda la población, ¿verdad? Para poder determinar esas operaciones inusuales y poder analizarlas por parte del equipo de auditoría. Ese es un ejemplo, como decía Ricardo, de cómo más bien estas herramientas son un complemento, ¿verdad? Porque hacen todo el proceso pesado y lo que logra hacer es identificarle al analista los casos en los que él sí ya tiene que analizar con un poco más de lupa para determinar los casos. No sé si tengo tiempo para presentar auditoría continua o lo dejamos por acá. Entonces, si Mauricio o alguien me dice si continuamos o no. Si gusta, continúa, don Carlos. Ok, perfecto. El último caso, lo que les voy a presentar es lo de auditoría continua. ¿Verdad? Porque es un tema muy importante y creo que es un buen ejemplo ahora para el tema de la pandemia y Ricardo lo explicaba muy bien. Porque en realidad al tener tantos indicadores y no solamente de puntos de venta, sino también de oficinas administrativas, a nosotros nos permite, por ejemplo, si lo ven acá en este mapa, ver la cobertura de las alertas que genera todo el sistema de auditoría continua de forma permanente. Es decir, durante todos estos 9 meses hasta la fecha del 17, estas son las alertas que hemos atendido en las diferentes oficinas del banco. Aquí lo que podremos ver, voy a quitar las que no son comerciales. ¿Verdad? Aquí lo que podemos ver son todos los puntos de ventas en los que hemos tenido presencia virtual, sin necesidad de mandar un analista a cada una de las diferentes oficinas. Aquí podemos ver que, por ejemplo, el tamaño del logo es la cantidad de alertas que hemos generado. Por ejemplo, esta de acá corresponde al punto de ventas en Cañas, con 16 alertas. Esta de aquí es la oficina de Liberia y así sucesivamente toda la presencia que tenemos a nivel de las sucursales. Y a nivel ya de resumen, ¿verdad? Porque esto sí es importante, digamos, hemos atendido en estos 9 meses más de 5.659 atipicidades. Estas atipicidades son reglas que se programan con una serie de criterios de tal manera que tratemos de minimizar la ocurrencia o que se presenten falsos positivos y son, digamos, ya pruebas que cumplen con un perfil para determinar si la tarea o la actividad o el proceso se hace de forma eficiente o no. El 91% la hemos cerrado. Aquí a nivel de riesgos, cada regla que se programa se le asigna un nivel de riesgo. El 93%, 97% de las reglas son de riesgo alto, solamente un 3% es de riesgo medio y no tenemos, digamos, reglas de riesgo bajo. Y podemos mapear, ¿verdad? Para un tema incluso de gestión, cuáles son las oficinas o las zonas en las que más reglas se nos están presentando eventualmente para poder gestionar. Aquí podríamos ver los diferentes grupos, los que decía, tenemos no solamente puntos de venta, tenemos hoy lo que es proveeduría, lo que es finanzas es interesante porque ya tenemos una serie de reglas y de visualizaciones que hoy nos permiten hacer un informe virtual
de todo lo que es el manejo, gestión del portafolio de inversiones. En estos momentos estamos ya automatizando el informe para, como decía ahora Ricardo, con el caso de los indicadores, el informe se genere de forma virtual y es un informe que responde a la automatización de una serie de reglas y una serie de visualizaciones. Y esto en realidad es muy rico porque nos permite a nosotros identificar desde mejoras de procesos hasta riesgos operativos e incluso, dependiendo del seguimiento, hasta temas de fraudes. Y en promedio la atención, ¿verdad? Porque igual cada regla tratamos de bajarlas a menos de 20 días sin que se considere que los 20 días es lo que se dura tiempo completo de revisar. En realidad, el sistema nosotros lo tenemos programado no para el tiempo efectivo, sino los días que duramos desde que se toma una alerta hasta que la excluimos. Aquí incorpora el tiempo o el plazo que dura una oficina en aportar algún tipo de evidencia o algún tipo de aclaración, que eso también es susceptible de mejorar para excluir o medirlo aparte para ver qué dependencias nos responden más rápido o no. Básicamente, bueno, hay muchísimos más casos, pero yo creo que el tiempo nos gana, ¿verdad? Pero estos son, digamos, algunos ejemplos de nuestra hoja de ruta que tenemos incluso para de aquí a horizonte 2 años, de ir trabajando proyectos que nos permitan no solamente automatizar temas de auditoría, sino aportar valor, ¿verdad? Hay otro tema que no pudimos mostrar, que es el tema de la liquidez que hablaba Ricardo, que no es que nos permite revisar la liquidez solamente al día de hoy, también nos permite hacer bajo nuestros propios supuestos y expectativas de comportamiento, no solamente de crédito, sino de todas las variables que afectan a liquidez, como cuentas corrientes, cuentas de ahorros, inversiones, entradas y salidas, y nos permite poder planear una expectativa, un escenario del indicador de liquidez a 12 meses a futuro, de tal manera que podemos ir viendo cómo se comportan los indicadores reales con respecto a esa línea de tendencia. Y eso es poco a poco, digamos, el gran reto que tenemos nosotros con la transformación digital de las auditorías, de ir cómo migrar de modelos descriptivos a ser modelos más preventivos o predictivos. Eso sería nuestra exposición. Entiendo que ahora habría una sesión de preguntas. Don Carlos, don Ricardo, muchísimas gracias por la colaboración el día de hoy. Y como lo dice don Carlos, tenemos una consulta por acá que dice doña Gloria González Solís, nos dice, ¿cómo afecta la ley de control interno el rol que debe jugar el auditor interno en una nueva realidad? Bueno, esa tal vez se la respondo. En realidad, vamos a ver, yo siento que la ley general de control interno debe actualizarse porque en realidad hay muchos conceptos nuevos que hoy no se incorporan dentro de la ley. No siento que sea como un impedimento que te diga, aquí toco con pared para realizar mi labor y para meterme en estos temas actuales, ¿verdad? Quizás una actualización de la ley pues vendría todavía a fortalecer aún más la labor, pero en esencia lo que hemos hablado de que al final de cuentas acá nosotros con todos estos temas que estamos, estas cosas locas que venimos haciendo, ¿verdad? La ley no nos impide en hacerlo, porque al final de cuentas la esencia de la auditoría sigue siendo la misma. O sea, seguimos llevando un proceso metódico, un proceso que se basa en evidencia, que se basa en información, y lo que se viene haciendo acá es básicamente una automatización del proceso de auditoría. Una reforma a la ley podría ponerla en temas más modernos. Por ejemplo, hoy la ley no toca temas como las 3 líneas de defensa, que eso es fundamental, más que todo como para hacer un uso más eficiente de las líneas de coordinación entre la auditoría
Y la segunda línea, me parece que eso es una oportunidad de mejora que tiene que hoy tiene la ley, porque la verdad es que al final de cuentas, la auditoría nunca va a tener ni los recursos ni la gente para cubrir a toda la organización, por más inteligencia artificial que tengamos. Porque como lo dijo Carlos ahora, por ejemplo, nosotros podemos automatizar mediante auditoría continua un montón de cosas, pero al final de cuentas necesitamos funcionarios también para que le den seguimiento a las alarmas. Entonces, si por día nos sacan 1000 alertas, va a ser imposible hacer eso. Entonces, ¿qué es lo más conveniente en esta parte? Pues que la auditoría pueda coordinar y decirle a través de un mapa de aseguramiento de toda la organización, decirle a la organización, bueno, control interno, usted encárguese de esto y esto y esto. Riesgos, usted se encarga de esto y esto, auditoría se encargará de esto y al final de cuentas hacemos un aseguramiento combinado de toda la organización mediante las diferentes líneas de defensa. Pero en términos generales, para responder a la consulta de la estimable persona que la hizo, pues no veo más impedimentos. O sea, el impedimento en esto es más un impedimento mental y otra cosa que un tema legal, me parece. Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿cierto? Don Mauricio, no tenemos más consultas. Bueno, agradecer a don Ricardo Araya y a don Carlos Villalobos de la Auditoría Interna del Banco Nacional de Costa Rica. Definitivamente una conferencia con mucha práctica, con herramientas prácticas, que es lo que tienen que utilizar ahora nuestros auditores internos para mejorar, obviamente, los resultados que dan y, obviamente, con todo esto que está pasando de la pandemia, pues también protegerse bastante. Definitivamente, muchas gracias a los dos. Don Guillermo. Muy bien, muchas gracias definitivamente a don Ricardo Araya y don Carlos Villalobos por su aporte en nuestra semana de la auditoría interna del sector privado y del sector público. Síganos por el Facebook Live del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Mauricio, y efectivamente ratifiquemos las dos actividades que tenemos. Hoy, ¿verdad? Con el rol de la auditoría interna en época de incertidumbre es a las 2 de la tarde y la próxima es hoy mismo, ¿a qué hora? Claro, la próxima es el futuro perfil del auditor interno con don Gary Garita a las 3:30 de la tarde, todo por nuestro Facebook Live. Entonces, síguenos por el Facebook Live y efectivamente compartamos lo importante que es la auditoría interna dentro de las organizaciones y, por supuesto, que efectivamente cuál es el rol como contador público autorizado y qué hace el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Bueno, vamos a estar esta semana en esto. Gracias, don Ricardo. Gracias, don Carlos. Y nos vemos ahorita. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahora.